En este video podremos identificar el centro de gravedad de la maniobra del BMX, conocida como TALBIP, mediante el análisis cinemático. Objetivo: hallar el centro de gravedad de la maniobra del BMX, conocida como TALBIP, a través de un análisis cinemático de los diferentes fotogramas. Maniobra TALBIP, truco de BMX realizado por los bikers que consiste en dar un giro completo al cuadro de la bicicleta sobre el eje del frente de la bicicleta, para que el cuadro pase por debajo del corredor, que deberá saltar para dejar lugar a que pase y complete los 360 grados, todo esto en el aire y volver a los pedales. Redondo mayor. Se origina en el ángulo inferior de la escápula. Su inserción está en el labio medial del surco intervertebral. Se encarga de la extensión del brazo y participa en la aducción y rotación medial del brazo. Deltoides. Se origina en el tercio lateral de la clavícula, acromión y la espina de la espacila. Su inserción se encuentra en la tuberosidad deltoide en el cuerpo del húmero. Su función es permitir la aducción del brazo. Bíceps branquial. Se origina en el vértice de la apófisis caracoides, la tuberosidad y el suplejenoidea de la escápula. Su inserción en la cara lateral del vértice, la apófisis caracoides, parte más superior del rodete glenoideo y del reborde de la cavidad glenoidea o de la escápula. Apófisis bicipital del radio se encarga de la flexión del antebrazo sobre el brazo durante la ejecución de las diversas maniobras que se realizan en esta disciplina. Cuádriceps. El origen del recto femoral parte en la espina ilíaca anteroinferior. El vasto lateral se origina en el troncater mayor y línea áspera del fémur. El vasto medial tiene origen en la línea áspera del fémur. Por último, el vasto intermedio se origina en la superficie anterior y lateral del cuerpo del fémur. La inserción de los mismos se genera desde la rótula a través del tendón rotuliano y tuboricidad tibial a través del ligamento rotuliano. En el BMX el cuádriceps permite la flexión de la cadera y la extensión de la rodilla de esta manera que logre una mayor impulsión. Isquiotibiales. Este tiene origen principalmente en el isquión. Su inserción se da en la tibia y peroné. Impulsa y amortigua y permite recobrar el movimiento postural del músculo. Se encarga de la extensión, estabilización de la cadera, la flexión de la rodilla. Glúteos. Se originan en la línea glúteo-posterior, superficie superior del sacro y del coxis, ligamento sacrotuberoso. La inserción se genera en la tuberosidad glútea del fémur, tracto iliotibial. En el BMX ayuda a los isquiotibiales y cuádriceps a mantenerse mientras que trabajan de manera conjunta y continua. Gastronemios. Se originan en los cóndilos femorales, porción superior. La inserción se da en el tendón calcáneo en su porción inferior. La velocidad del deportista depende del desarrollo de este músculo. A mayor trabajo en el mismo, es mayor la amortiguación y la velocidad que se puede lograr, debido a que se encarga de la flexión plantar para la fase de pedaleo y propulsión de la misma. Sartorio. Es conocido como el músculo más largo. Se origina en la espina ilíaca anterosuperior. Su inserción se encuentra ubicada en la cara medial de la tibia. Entre sus funciones se encuentra en un trabajo continuo conjunto la fascia lacta, la flexión de la cadera, aducción, rotación externa, flexión de la rodilla y extensión de la misma durante el pedaleo. Tibial anterior. Se origina en el tubérculo de Gerdy.
y cresta oblicua en un tercio superior de la cara anterior externa de la tibia. La inserción se da en una cuña y la base del metatarso. Su función, la flexión dorsal, aducción y rotación externa de la pierna. Recto del abdomen. Este músculo tiene su origen en la sínfisis del pubis y la cresta del pubis. Su inserción parte de la apófisis sifoides y el cartílago costal. Su principal función es comprimir las vísceras y flexionar el tronco. Cuadrado lumbar. Se origina en la cresta ilíaca y ligamento iliolumbar. Su inserción parte desde la última costilla y procesos transversos de las vértebras lumbares. Tiene como función la flexión lateral de la columna vertebral, bilateral, depresión de la caja torácica. En esta comparación, el siguiente deportista eh, podemos ver, va a ser una constante, va a ser más constante que el centro de gravedad se ubique en, en el cuerpo de él, en la parte del abdomen igualmente, pero este no va a variar en ningún fotograma, lo vamos a verificar. En el primer fotograma, como les dije, se ubica entre el abdomen y la cintura. La gráfica está un poco más pareja, con ciertas imperfecciones, pero está más pareja que el anterior deportista. En el siguiente fotograma podemos ver que sigue igual. Ya se nota un poco más la diferencia, lo que indica que pues el, el truco no está perfecto, pero sin embargo, aunque parece más inestable, esto lo está realizando de mejor manera. El centro de gravedad siempre va a estar en él. Como podemos ver en este fotograma, las gráficas no varían mucho. Acá podemos ver que ya está un poco más pareja, que si esta imperfección va a ser una constante también en él, pero el centro de gravedad igual se va a ubicar siempre en el cuerpo de él, en la cintura o abdomen. Acá podemos ver, siguiente fotograma, fotograma 5. En el fotograma 6 sigue estando el centro de gravedad, ya acá se separó totalmente de la bicicleta, pero el centro de gravedad se ubica en el cuerpo del deportista. Aunque si comparamos videos o a simple vista parece que está un poco más, hay una imperfección más notoria en este deportista que en el anterior. Fotograma 7 sigue estando en él, el centro de gravedad ya se dispone a retomar su cicla en pleno vuelo. Acá existe cierto parejo, sigue la gráfica pareja. En el fotograma 8 ya su pierna izquierda se ubica en la cicla, ya prácticamente toma el control de la bicicleta. La gráfica sigue estando pareja, el centro de gravedad se ubica en el abdomen. Fotograma 9 podemos ver que sigue estando parejo, ya el deportista se ubicó en la cicla y se dispone del descenso. Y en el fotograma 10 ya está totalmente en el suelo, aunque la gráfica muestre que no, eh, su descenso no fue perfecto, ya esa es la gráfica que más nota variables, pero el centro de gravedad sigue estando en él. Podemos ver que la aceleración fue de 3,35 metros sobre segundos, la velocidad que tuvo fue 4,16 segundos y la velocidad final fue de 13,93 metros sobre. Bueno, en este primer fotograma podemos ver que el centro de gravedad se ubica en el abdomen, lo que va a ser una constante en este deportista. Podemos ver que la gráfica muestra cierto esta pareja, aunque existen ciertas diferencias, lo que indica que
el ejercicio no está perfecto. En el fotograma 2 ya vemos que varía un poco más la gráfica, el centro de gravedad sigue estando en el abdomen. Acá podemos ver que el centro de gravedad en el siguiente fotograma ya se ubica un poco más arriba, más o menos en la caja torácica, pero sigue estando dentro de nuestro deportista. Acá podemos ver que también sigue siendo sin mucha diferencia, el centro de gravedad sigue estando en el abdomen. Eh, la gráfica sigue estando pareja. Aquí en el fotograma 5 ya cuando el deportista se separa de la bicicleta, el centro de gravedad se ubica en el brazo, pues más o menos entre la mitad que separa el cuerpo y la cicla. Ya aquí ya hay una variable y como podemos ver la gráfica varía un poco más, hay ciertas diferencias, por lo que decimos que el truco no está del todo perfecto. Acá en la siguiente fotograma ya vuelve el centro de gravedad al cuerpo, ya el deportista está retomando a su bicicleta para disponer de una caída. En el siguiente fotograma ya el centro de gravedad se ubica un poco más en la cintura. El deportista ya prácticamente está en su bicicleta y se dispone de un descenso. En el siguiente fotograma no varía mucho, el centro de gravedad sigue estando en el abdomen, ya el deportista se ubicó en su cicla. Y acá en el último fotograma ya el centro de gravedad se ubica más que todo en el muslo, pero como podemos ver en todos los fotogramas fue una constante que estuviera el centro de gravedad en él. Entonces ya el truco pues podemos deducir que fue bien realizado, aunque tuvo ciertas imperfecciones por las gráficas. Eh, Acá podemos ver la aceleración que tuvo el deportista durante eh, el ascenso, mientras se disponía a subir de la rampa, que fue de 3,97 metros sobre segundo al cuadrado. La velocidad fue de 3,83 y la velocidad final fue de 15,20 metros sobre segundos. Por medio del análisis de Quinovea, seguimos la trayectoria del movimiento encontrando diversas diferencias. Por ejemplo, en esta primera imagen, en la ejecución del movimiento al despegar de la rampa, las extremidades inferiores están en extensión, mientras que las extremidades superiores se encuentran semiflexionadas, llevando el manubrio hacia el pecho para proyectarse hacia arriba. En la segunda fase del gesto técnico hay una ligera flexión de rodilla en una pierna, mientras que la otra se mantiene extendida para patear el marco. Se analiza que el deportista de la izquierda patea y hace el giro del marco hacia la izquierda, mientras que el de la derecha patea y hace el giro del marco hacia la derecha. En esta fase los brazos están flexionados a un grado de 119 y 68 grados para ayudar el giro del marco, haciendo una circunducción de los hombros denominado braceo para abdominar la bicicleta y ayudar con el giro. Se analiza que los deportistas hacen un movimiento simultáneo de pies como si caminaran en el aire, llegando al tiempo con el marco y encajando los pedales. Por último, se evidencia que el deportista alcanza más altura y distancia como se describe en la trayectoria del seguimiento, ubicada en la cadera, donde el deportista hace un movimiento amplio y con distancia, mientras que el otro deportista tiene poco desplazamiento. Bueno, acá vamos a analizar la aceleración del deportista, en esta parte la aceleración del tobillo.
Acá vemos que la aceleración arranca en el menos 5.49, va aumentando un poco. Acá llega en esta parte de la aceleración y el tiempo a la aceleración del 11.49, empieza a aumentar, pasa por encima del 11.49, casi hasta llegar al 28.47 de su aceleración, pero acá empieza a disminuir la aceleración nuevamente, llegando hasta el 11.49, sigue disminuyendo su aceleración y acá llega un poco por encima del menos 5.49 de su aceleración, se mantiene en este promedio durante esta parte del recorrido y el tiempo, y acá vuelve a disminuir la aceleración por debajo del menos 5.49 hasta llegar a disminuirla en esta parte hasta el menos 22.47. Estamos hablando del tobillo. Acá la aceleración del tobillo vuelve a aumentar su velocidad hasta llegar al menos 5.49, nuevamente un poco por encima de esto, y empieza a ser positiva la aceleración, llegando en esta parte del tiempo a ser de 11.49 nuevamente. En esta parte empieza a disminuir su aceleración, pasa por el menos 5.49 hasta llegar al mínimo de aceleración, que es el menos 39.45, donde empieza a elevarse la aceleración de una manera elevada. Acá ya empieza a subir, llega al menos 22.47, y en esta parte precisamente su aceleración llega al máximo, que es el 45.45. En esta parte ya nuevamente empieza a desacelerar, bajando hasta un promedio de velocidad del 1.49. En promedio baja nuevamente la velocidad, acá podemos ver que casi que es negativa, está en el menos 5.49, y acá ya la velocidad sigue siendo negativa en cuanto al tobillo y mantiene este mismo promedio de velocidad del menos 5.49 durante el resto del recorrido. Más adelante, analizando la aceleración del codo, podemos identificar que la velocidad arranca la aceleración, qué pena, arranca en un promedio del menos 12.49. Acá su aceleración aumenta un poco, llegando casi hasta el menos 2.12 en este momento del tiempo. Acelera ya acá en esta parte, ya vemos que su aceleración es positiva y está un poco más arriba del 7.84 de su aceleración. Su aceleración mantiene este promedio durante esta parte del recorrido y acá empieza a desacelerar, llegando hasta el 7, por debajo del 7.84 de aceleración. En esta parte la aceleración vuelve a ser negativa, llegando por debajo del menos 2.42, donde aumenta pero sigue siendo negativa en el mismo promedio. Acá vuelve a disminuir la aceleración y llega hasta el menos 12.09, baja totalmente, donde es lo mínimo de su aceleración durante el recorrido, que es menos 22.05. Acá empieza nuevamente a acelerar el deportista, aunque se mantiene en un rango de aceleración negativa, llegando hasta un rango de aceleración positiva, el cual es el 7.84 de aceleración. Acá en este momento del recorrido, donde el deportista empieza a bajar, la velocidad vuelve a ser negativa, llegando nuevamente al menos 12.09, sigue bajando, acá vuelve a acelerar el codo, vuelve a acelerar, recordemos que estamos en el segmento corporal del codo, vuelve a acelerar, se mantiene en un promedio de velocidad del menos 2.12, mantiene su velocidad y vuelve a acelerar, llega hasta el 7.84 de velocidad en este momento del tiempo, y llega a un máximo de su velocidad durante el recorrido del codo, de su aceleración. El codo llega a un máximo del 27.77, y acá nuevamente vuelve a realizar una desaceleración bastante pronunciada, llegando hasta el menos 2.12,
y se mantiene en un promedio de la velocidad negativa en esta parte de menos 12.09. En esta parte final ya vuelve a aumentar la aceleración del codo, y en la parte final del video desacelera totalmente, llegando hasta el menos 12.09. Ahora vamos a analizar la aceleración de la rodilla. La aceleración de la rodilla, podemos identificar que la aceleración está negativa en un principio, la cual arranca desde el menos 21.49, empieza a aumentar su aceleración, aunque se mantiene en un rango negativo, llegando en este momento hasta el menos 9.82, sigue acelerando. Acá en esta parte podemos identificar que ya ha pasado el promedio de aceleración del 1.81, llegando hasta el 13.49. Y acá en esta parte por encima del 13.49, casi hasta llegar a la aceleración del 25.07, manteniéndose en este promedio durante esta parte del recorrido. Acá en esta parte podemos ver que desacelera nuevamente, baja casi hasta la aceleración del 1.81, sigue disminuyendo su aceleración en este momento del tiempo, llegando por debajo, la aceleración llega a ser negativa por debajo del menos 9.82, y acá vuelve a aumentar la aceleración de la rodilla por encima del menos 9.82, sigue aumentando. Acá llega al 1.81 de aceleración, se mantiene en este promedio, aunque tiene un leve descenso en la aceleración, pero vuelve al mismo promedio del 1.81. Acá sí baja la aceleración, llegando nuevamente al menos 9.82, llegando después en esta parte del tiempo a una desaceleración negativa que es menos 21.44. Acá en esta parte vuelve a aumentar acelera el deportista y llega la rodilla a una aceleración del 1.81. De esta manera siguen cambiando. Acá vemos que baja nuevamente la aceleración, llega al 9.82, el cual es negativo. Aumenta la aceleración de la rodilla hasta llegar nuevamente al 13.44. Vuelve y baja la aceleración, llega en este promedio a un menos 9.82, vuelve a ser negativa y llega al mínimo de su aceleración, lo cual es negativo, que es menos 33.07. Acá empieza nuevamente a aumentar su aceleración, pasa por una aceleración negativa del menos 21.49 hasta llegar al máximo de su aceleración en este punto precisamente, cual llega a ser 25.07. Acá la rodilla vuelve a disminuir su aceleración, pero se mantiene en el mismo promedio de velocidad. En esta parte ya llega la aceleración del deportista a 1.81, disminuyéndola, sigue disminuyendo, casi llegar hasta el promedio de menos 9.82, y se mantiene de esta manera en ese promedio durante esta parte del recorrido. Ahora vamos a hablar de la aceleración de la cadera. En cuanto a la cadera, el deportista, la aceleración está totalmente negativa, arranca en un promedio de aceleración por encima del menos 15.22. Empieza a acelerar y llega, aunque sigue siendo negativa, llega al menos 6.83 de aceleración, llegando en esta parte ya del tiempo del recorrido por encima del 9.97, donde ya la aceleración es positiva, sigue aumentando, llegando a uno de los momentos de máxima aceleración, que está en el 26.77, máxima aceleración de la cadera. Empieza a disminuir en esta parte y vuelve a bajar al promedio de velocidad por encima del 1.57, aunque sigue siendo positiva. Pero acá en esta parte ya la aceleración es negativa y es del menos 6.83. Sube un poco más, vuelve a subir, vuelve a ser positiva, es 1.57 la aceleración de la rodilla, de la cadera, qué pena, se mantiene acá.
y vuelve a disminuir su velocidad en esta parte al menos 6.83. Baja hasta el mínimo de su aceleración en esta parte del tiempo y de la cadera es del menos 15.22 y sube un poco, se mantiene en este promedio, en esta parte del recorrido hasta que sube al menos 6.83. En esta parte del recorrido si se mantiene en el mismo promedio, la velocidad es negativa. Ya acá vuelve casi hasta el 1.57, deja de ser negativa, pero vuelve a bajar y presenta pocas variantes en su aceleración en cuanto a la cadera. Acá en esta parte final miremos que inicia desde menos 6.83, o sea la aceleración es negativa y empieza a aumentar. Acá llega al 1.57 de aceleración y nuevamente llega a su máximo, igual que en esta parte, a aceleración del 26.77. Acá en esta parte vuelve a realizar un descenso pronunciado y de su aceleración y llega al 9.97 por debajo de la aceleración. Acá vuelve a llegar casi que hasta su mínima aceleración en un promedio por encima del menos 15.22 de aceleración. Empieza a aumentar en la parte final del recorrido, en donde llega al 1.57 de aceleración de la cadera, aumenta hasta la parte final llegando casi al promedio del 9.97 y disminuye su velocidad hasta el final llegando en un promedio del menos 6.83 donde termina siendo negativa. Bueno, en esta parte vamos a analizar la velocidad del segmento corporal tobillo. Podemos identificar que el deportista arranca en una velocidad de negativa, menos 0.19, sigue disminuyendo la velocidad en un rango del menos 1.81 y el menos 0.19. En esta parte empieza a aumentar la velocidad, aunque sigue siendo negativa. Acá en esta parte ya la velocidad deja de ser negativa y en esta zona ya la velocidad es de 1.43, llegando al máximo del 3.5 de su velocidad y manteniéndose en este promedio hasta este momento del tiempo. Acá en esta parte podemos ver que la velocidad empieza a disminuir de una manera no tan radical, pero ya el deportista empieza a disminuir su velocidad. Podemos ver que está en el momento de elevación, por lo tanto empieza a disminuir la velocidad del tobillo. Acá empieza a bajar la velocidad llega a un momento de velocidad negativa, vuelve a un momento de menos 0.19, sigue bajando el promedio de velocidad, sigue siendo negativo y acá en este momento vuelve a tomar una una velocidad, disculpen, pero sigue en el rango de la velocidad negativa. Acá ya sale el rango de velocidad negativa y acá empieza a bajar la velocidad del tobillo totalmente hasta llegar al rango del menos 5.05 en su velocidad, o sea la velocidad es negativa. Acá vuelve y empieza a aumentar pero se mantiene negativa. Acá está en el menos 3.43 hasta llegar a un promedio de velocidad del negativa aún menos 0.19 y acá empieza a acelerar, la velocidad empieza a dejar de ser negativa, está en 1.43 y al final se mantiene en un promedio de velocidad negativa del 0.19. Bueno, el análisis del ski spector del segmento corporal codo, su velocidad. Arranca en un promedio de velocidad del menos 0.19. Sigue aumentando, acá está el tiempo, entonces va aumentando, llega hasta el 0.94, acá en este momento, 0.94. Sigue aumentando, acá en este momento del movimiento está en su velocidad en 2.07 y llega al máximo tope
que es el 3.20 de velocidad cuando pasa el segundo 0.45. De esta manera lo mantiene y ya cuando va subiendo, va bajando su velocidad. Podemos identificarlo acá. Acá llega, en este momento, disminuye su velocidad, que llega otra vez al menos 0.19. La mantiene, la disminuye un poco, vuelve y sube la velocidad, pero se sigue manteniendo de forma negativa en el 0.19. Sigue, en este momento ya empieza a bajar la velocidad. Entonces vemos que baja hasta el 1.32, menos 1.32 de velocidad. Sigue bajando. Ya en este momento, acá llega al mínimo de su velocidad, que es el menos 2.46. Y acá empieza a subir hasta el 0.94. Ya sigue pedaleando, de esta manera sigue cambiando las variantes y termina en un promedio de velocidad del 0.19, que fue con el que empezó, menos 0.19. Bueno, ahora vamos a hablar de la velocidad de la cadera. En esta parte podemos identificar que arranca en una velocidad del negativa, menos 0.42. Sigue el promedio de esta velocidad negativa y aumenta la velocidad en este momento, llegando en esta parte, por encima del 0.82 de su velocidad. Sigue aumentando su velocidad hasta llegar al máximo de la velocidad durante el recorrido, que es el 3.28. Acá mantiene el promedio, vuelve y acá llega al 3.28 de la velocidad de la cadera, y acá empieza a disminuir su velocidad, bajando hasta el 2.05 en esta oportunidad. Acá en esta parte llega a bajar hasta el 0.82. En esta zona del tiempo del 0.90 llega a una velocidad del 0.82 ya precisamente. Ya acá sigue disminuyendo su velocidad. Acá estamos en el acá ya la velocidad vuelve a ser negativa, está en menos 0.42, sigue bajando, siendo la velocidad negativa en esta parte hasta el menos 1.65, llegando hasta el mínimo de velocidad, que es la menor velocidad, que es menos 2.88, y empieza a subir otra vez su velocidad, a aumentarla. En esta parte vuelve a aumentarla, llegando a aumentarla en esta parte del video a un máximo del 0.82, y disminuye la velocidad, vuelve y disminuye la velocidad de la cadera. Acá vemos que está otra vez negativa la velocidad de la cadera en menos 0.42 y se mantiene en este promedio. Bueno, acá vamos a analizar la velocidad de la rodilla. Podemos identificar que la velocidad arranca positiva en un promedio del 0.47 y empieza a disminuir. La velocidad de la rodilla pasa por el menos 0.95. En este momento baja más allá del menos 0.95 en este momento del tiempo, y acá empieza a aumentar la velocidad. La velocidad vuelve a llegar al menos 0.95 hasta llegar por encima del 0.47 de la velocidad en este momento del recorrido y del tiempo. Acá en este momento empieza a aumentar su velocidad, llegando a un máximo de su velocidad durante todo el recorrido de 3.31, y acá empieza a disminuir nuevamente su velocidad, bajando casi hasta el 1.89, manteniéndose en este promedio de velocidad del segmento corporal en este momento del tiempo. Sigue manteniéndose en ese momento de 1.89 el promedio de velocidad. Acá vuelve y llega al 1.89 precisamente, y acá en este momento del tiempo del 0.90 del recorrido llega al promedio de velocidad del 0.47, empezó a disminuir su velocidad. Acá sigue disminuyendo la velocidad, en este momento llega al
la velocidad vuelve a ser negativa y es menos 0.95, se mantiene y acá en este momento vuelve y disminuye la velocidad. En este momento de la imagen, el deportista aumenta un poco su velocidad, llega nuevamente un poco más arriba del menos 0.95 y vuelve a disminuir la velocidad de la rodilla, llegando hasta un promedio de la menor velocidad obtenida de menos 3.79 durante el recorrido. Acá en este momento empieza a aumentar su velocidad, llegando en este momento del tiempo al menos 0.95, siendo negativa aún, y aumentándola hasta el 0.47 cuando ya deja de ser negativa y se mantiene en este promedio de velocidad durante el resto del recorrido. Bueno, en cuanto al centro de gravedad, que es lo que nos compete, podemos identificar que el deportista durante el recorrido mantiene el centro de gravedad en un promedio en la cadera, en la mayoría del recorrido. Acá podemos ver que su centro de gravedad va subiendo, se mantiene en la cadera, no baja más allá. Acá en este momento podemos ver que el centro de gravedad está en los cuádriceps del deportista y sigue aumentando. En este momento sigue subiendo su centro de gravedad. Acá ya deja de estar en el cuerpo del deportista. Y acá empieza a bajar el centro de gravedad, manteniéndose. Siempre podemos ver que el centro de gravedad se está manteniendo en la cadera. Bueno, centro de gravedad del sujeto número 2. Acá podemos ver en un principio que el centro de gravedad está marcado en esta parte de la imagen real y en esta parte en un punto amarillo. En cuanto al análisis del centro de gravedad, podemos ver que se mantiene un promedio sobre la cadera, más o menos durante el recorrido. Acá empieza a subir su centro de gravedad, aunque en esta parte se sale el centro de gravedad de los segmentos corporales del deportista. Podemos identificar que la ejecución de la técnica es mucho mejor que la del sujeto número 1, se ve un poco más natural los movimientos, su centro de gravedad está acá en esta parte, lo marca en el esquí extensor, en el cuádriceps más o menos, empieza a bajar su centro de gravedad, sigue manteniéndose en esta misma posición, lo hace de una manera más natural, más tranquilo el deportista para realizar el gesto técnico de esta maniobra, y mantiene al final su centro de gravedad, vuelve a llegar al mismo principio donde queda más o menos en un promedio en la cadera. Bueno, en esta parte vamos a realizar el análisis de la imagen simultánea en movimiento y los diferentes centros de gravedad en cada una de las 10 imágenes. En la primera parte, que ya es cuando el individuo se está impulsando para elevarse totalmente, vemos que el centro de gravedad se encuentra más o menos en promedio en el abdomen. Ya acá, ya cuando hay una elevación total, ya ninguna de las llantas está tocando el suelo, vemos que está un poco más arriba, pero continúa en el abdomen. Y acá ya cuando está buscando dar el giro, que es el objetivo de este truco, dar el giro a la bicicleta de los 360 grados, el centro de gravedad del individuo baja un poco. Ya acá cuando ya está realizando el giro y su cuerpo está totalmente elevado en el aire, no tiene ningún soporte, el centro de gravedad se sale del cuerpo del individuo. Ya acá al momento que regresa la bicicleta a la posición original, está regresando, pero va en caída, el centro de gravedad regresa más o menos a la misma posición de la parte inicial de la imagen, que es en el área abdominal. Se podría decir que un poco más abajo. Acá ya cayendo, cuando está un poco más abajo y ninguna de las dos llantas ha tocado el suelo,
el centro de gravedad permanece y ya cuando las dos llantas y en el final del recorrido, en el final de la ejecución de la técnica, el centro de gravedad se encuentra un poco más más abajo de la ingle del sujeto. Gracias. Ejercicios de calentamiento que consisten, primero, una movilidad articular partiendo del tren superior al inferior. Acá podemos ver, realizamos una circunducción de cadera, una circunducción de rodillas, una dorsiflexión de tobillo. En esta imagen no vemos un error como tal, sino que más bien realizaremos una recomendación en el momento del pedaleo para que haya más potencia y al momento de la elevación para realizar el truco se pueda mantener en el aire el mayor tiempo posible para ejecutarlo de manera adecuada. Para esto se realizará el siguiente ejercicio. Para mejorar la potencia del deportista se realizarán saltos con el lazo. Se realizarán 8, también con cada pierna se realizarán saltos alternos para mejorar la potencia y pueda tener una mayor elevación al momento del truco. Un error que se puede observar en el movimiento es que los hombros están muy tensos. Debido a esto, la técnica del movimiento no se ve armoniosa. Para mejorar este error, se ejecutará un ejercicio el cual se basa en hacer una circunducción con los brazos para que el marco realice un giro de 360 grados. Asimismo, al repetir varias veces este movimiento, se verá un afianzamiento en la técnica para que se vea más armoniosa. Como se pudo observar en el video, el aterrizaje no es el adecuado. Esto se debe a que en el momento que se realiza el giro de 360 grados, con la cicla no se ejecuta tan rápido y de una manera adecuada. Para mejorar dicho error, el sujeto se ubicará en posición dorsal acostado, realizando la técnica de Terwick con la cicla, para que de esta manera haya una simulación del giro de 360 grados para que sea más eficaz y más rápida de ejecutar. Otro ejercicio que puede ayudar para este error se puede realizar en la cicla, desplazándose lentamente para que el sujeto pueda realizar un giro de 360 grados más rápidamente. Para realizar el Tailwheel se necesita de una gran coordinación al momento del giro de 360 grados, con el pie que da la fuerza para realizar dicho giro y la circunducción de los brazos en el momento del truco. Se realizará un salto con las cuerdas, simulando que es el maniobro de la cicla, y por último se saltará con un pie para fortalecer en el momento de dar el giro a la cicla, así para afianzar la técnica y en el momento de ejecutarla sea de manera satisfactoria. Para seguir mejorando el movimiento de 360 grados en la cicla, se realizará el siguiente ejercicio. Para mejorar en el giro de 360 grados, como lo dije anteriormente, se tomará una cuerda y unos aros. Se saltará en el aro, dentro y fuera de él. Y la cuerda realizando unos movimientos hacia los lados, simulando el movimiento de 360 grados que se realiza en el giro en el truco Tarwick. Otro error que se puede observar es que el sujeto no toma la suficiente elevación para ejecutar el truco en el aire. Por eso podemos observar que en el aterrizaje se ve un poco exigido y hasta se pudo lograr lastimar el pie. Para lograr tener más potencia en el truco y lograr tener más elevación para realizarlo de manera adecuada, se realizarán unos saltos explosivos. Consiste en una sentadilla de 4 segundos, una de pausa. Flexiona ambas rodillas en una posición de 90 grados. Realiza un salto extendiendo las rodillas con las manos totalmente extendidas
hacia el frente y de esta manera buscar la mayor altura posible. Acá podemos observar en la imagen que está finalizando el momento de los 360 grados que se realiza en esta ejecución del tarbell. Como podemos observar en el plan de mejoramiento, la mayoría de ejercicios se basan en el giro de 360 grados, ya que este ejercicio, este momento es el más importante de este truco. Como podemos observar, en el siguiente ejercicio vamos a trabajar otra parte para fortalecer el giro de 360 grados, más que todo del tren superior y del tren inferior. Utilizando una banca como simulador de la cicla, se colocarán ambos brazos al lado de la banca. Se deben pasar ambas piernas de un lado a otro, priorizando que la mayor fuerza sea imprimida por la pierna. Como pudimos observar en el video y aquí en la foto, en el momento del aterrizaje fue muy exigido para el deportista. Para no repetir este error en la técnica, se realizará el siguiente ejercicio de potencia de piernas. Con la ayuda del banco se realizarán saltos consecutivos para fortalecer los gastrocnemios y tener una mayor potencia de piernas.